Sí, doctor, sí se escucha. Ok, pásale los videos. Muy bien, buenos días chicos, bienvenidos a la quinta unidad del curso de cirugía pediátrica, o mejor dicho, de la rotación de cirugía pediátrica dentro del curso de cirugía 1 de la Universidad Privada Antonio Rego. Yo soy el doctor Vladimir Velázquez, cirujano pediatra del Hospital Belén. Y el objetivo de esta clase es hablar de la patología intestinal más frecuente en los niños, desde los recién nacidos hasta los lactantes, preescolares y adolescentes. En este caso, hoy día vamos a hablar de estas 6 patologías. Esta es la clase más extensa del curso. Vamos a tratar de hacerla lo más breve posible, comprimiendo algunas cosas. Voy a hablar un poco rápido, pero si ustedes tienen alguna duda al final de cada patología, pueden hacer su pregunta. En este caso, en esta clase vamos a hablar de la atresia intestinal, de la enfermedad meconial y de la malrotación. Estas 3 patologías son propias del recién nacido y causan un síndrome muy conocido. Ese síndrome lo van a conocer muy bien en el curso de cirugía general, pero aquí vamos a dar un adelanto, el síndrome de obstrucción intestinal. Estas enfermedades tienen en común que causan obstrucción intestinal y que afectan al recién nacido en la mayoría de los casos, sobre todo en la atresia intestinal y en la enfermedad meconial. No van a encontrar atresias en niños grandes, o sea, en niños lactantes, o en bebés de mayor de un mes, o enfermedad meconial tampoco. La malrotación sí podría manifestarse en niños grandes, pero lo más frecuente es que afecte a los recién nacidos. Estas tres patologías se caracterizan clínicamente y radiológicamente, porque el síndrome de obstrucción intestinal, como recordarán, es un síndrome clínico quirúrgico. Y en clínica, o sea, en síntomas, lo que caracteriza a estas 3 patologías inicialmente es el vómito, luego está la distensión del abdomen y la ausencia de aire en la ampolla rectal. Estos 3 síntomas son característicos de un cuadro obstructivo, que puede ser de naturaleza mecánica o de naturaleza médica. Entonces, para diferenciarlos tenemos que pedir una radiografía de abdomen simple en posición de pie. Y en esa radiografía lo que vamos a ver son los niveles hidroaéreos famosos, la dilatación de asas y la ausencia de aire en la ampolla rectal. Perdón, acá me equivoqué. Acá es ausencia de deposiciones. Ausencia de deposiciones. Como es un recién nacido, la ausencia de deposiciones se va a decir también ausencia de meconio. Cuando es un lactante, ya ausencia de deposiciones formadas, y si en un adulto, ausencia de evacuaciones. Es mucho más importante en un adulto y un niño grande preguntar si ha eliminado flatos, más que incluso las deposiciones en sí. En un recién nacido es muy difícil determinar esto, por lo que se habla más de deposiciones, contenido meconial. Si ha hecho meconio, probablemente tenemos que anotar las características del meconio, si está acompañado de gas o no. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de cada uno de los temas. Entonces, este síndrome clínico quirúrgico, clínico radiológico, puede ser causa de una obstrucción intestinal y la más frecuente es la atresia intestinal, con mucha diferencia en nuestro medio, ya que la enfermedad meconial es mucho más frecuente en la raza blanca y la malrotación es un cuadro también poco frecuente. Después, avanzando en la edad, la invaginación intestinal ya no se da en recién nacidos, o si se da en recién nacidos es muy raro. Lo más frecuente es que sea en lactantes. Este paciente lactante también
También tiene un cuadro obstructivo por la invaginación intestinal. También debuta como una obstrucción, pero lo que lo caracteriza es un dolor. Es el dolor paroxístico o episódico, que tiene una gráfica más o menos así. El niño está tranquilo, le viene el dolor agudo, baja el dolor, sube el dolor otra vez, baja, y estos periodos de tiempo se van acortando, cada vez son más frecuentes y la intensidad también va aumentando, hasta que llega un momento, llega un punto en que el dolor también ya no se manifiesta. Eso quiere decir que el asa intestinal que estaba luchando por liberarse ya se agotó y ya el niño comienza a tener signos de peritonitis, se pone muy grave. Lo más probable es que todo este cuadro dure entre 24 y 48 horas hasta que se agrave el paciente. Y ahí ya no predomina el dolor, sino los síntomas de obstrucción intestinal, que ya hemos dicho: vómito, distensión, ausencia de evacuaciones. En la invaginación, la característica de las evacuaciones es una jalea de grosella, que vamos a ver después también. Ahora, la radiografía nos podrá servir para diagnosticar la obstrucción, pero para diagnosticar la invaginación en sí, lo más importante es una ecografía. Cuando hablamos de divertículo de Meckel, ya estamos avanzando en la edad. También da en lactantes, para recordar que los lactantes son los mayores de 28 días y los menores de 2 años. En el caso de invaginación se da alrededor de menores de 1 año. En cambio, en el Meckel, en menores de 2 años, está un poco más grande el bebé. Y el Meckel sí tiene varias formas clínicas. Una de ellas es la obstructiva, pero también puede ser una hemorrágica y una inflamatoria. Este es un pequeño resumen. Después vamos a hablar más de todas ellas. Entonces también tiene una naturaleza obstructiva. Algunas veces el Meckel se opera como una obstrucción y se encuentra el Meckel como hallazgo intraoperatorio. O sea, también tiene su dilatación de asas, sus niveles hidroaéreos, ausencia de aire en la ampolla rectal, en la radiografía, y se opera como una obstrucción, y el hallazgo es intraoperatorio. Por último, vamos a hablar de la apendicitis en su forma pediátrica, que tiene algunas diferencias con el adulto, no tantas como se puede pensar, y es una patología muy frecuente. Nosotros ahorita nomás tenemos muchos pacientes hospitalizados con apendicitis aguda, que cuando ustedes rotan en el hospital, bueno, en la parte presencial, cuando recuperen esa parte presencial, van a ver muchos casos de apendicitis en nuestro hospital. En toda la rotación de cirugía pediátrica hay dos patologías que sí son muy frecuentes: la apendicitis aguda y la hernia inguinal. Tal vez las otras patologías sean un poco menos frecuentes, pero eso sí las van a ver de todas maneras. A ver, vamos a avanzar entonces hablando de atresia. La atresia y estenosis iliares, como su nombre lo dice, es un defecto de la luz del intestino, ¿no? Ocurre en esos datos epidemiológicos, 1 de cada 5.000 nacidos vivos, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en nuestro medio. En alguna literatura van a encontrar que es el hilo meconial, pero eso no se cumple en nuestra parte del mundo. Es igualmente en hombres y mujeres, y en general se acepta que la naturaleza o el origen de la atresia es un accidente vascular, ¿no? Una vena trombosada que recuerden que en la circulación fetal, las venas son las que llevan pues la sangre oxigenada, ¿no? Entonces esta zona se queda sin irrigación. Un evento crítico isquémico, cambio irreversible, desintegración, y se origina el segmento atrésico. Esta teoría es la teoría que predomina ahora. Explica casi todos los tipos de atresia, salvo la estenosis, lo que ocasiona que en el segmento proximal haya una irrigación precaria, y esta zona generalmente es disfuncional y no se debe conservar, se debe resecar en la cirugía. Y la zona distal se colapsa porque no tiene ningún contenido. Entonces la zona proximal es dilatada y la distal es pequeña. La clasificación de las atresias es según Grossfield,
Tipo uno, la estenosis, que es un tipo raro de atresia, o sea, está clasificado, pero es muy raro. Las estenosis que más se ven son las posoperatorias, pero estas se refieren a una estenosis congénita. No hemos visto muchos casos de estos, o uno o dos casos en 10 años. La tipo uno es una membrana, el tipo 2 es un cordón fibroso, el tipo 3 es 3A, perdón, es un defecto del mesentérico en B, el tipo 3B es el defecto en cáscara de manzana, árbol de Navidad. Acá hay una gran afectación del intestino, igual que en el tipo 4, las atresias múltiples. El tipo 3B y el tipo 4 son los que afectan la longitud intestinal y son los que tienen peor pronóstico. Para hablar un poco de cada uno, el estadio 1, perdón, el tipo 1, la atresia tipo 1, ven aquí hay un segmento dilatado que decíamos y el segmento distal colapsado. Y acá hay una membrana. Acá el autor ha abierto y estamos viendo ahí la membrana. En este caso no se afecta la longitud intestinal y el pronóstico es excelente. Aquí también acá también hay una atresia y un cordón fibroso, es lo mismo que el anterior. Hay que hacer una resección y una anastomosis, también el pronóstico es muy bueno. En el tipo con defecto mesentérico también hay bastante intestino, tanto proximal y distal, suele haber una longitud intestinal casi normal. Hay una afectación, sí, pero estas son unos cuantos centímetros que realmente no condicionan un síndrome de intestino corto ni algo parecido. Y aquí empiezan los problemas. Aquí en el 3D, también se llama cáscara de manzana, árbol de Navidad o maipol. Esto sí es una atresia yeyunal. O sea, el 3B no es una atresia ileal, sino yeyunal, con ausencia de la arteria mesentérica superior más allá del origen de la rama de la cólica media. Entonces, todo esto nos dice que hay una gran afectación tanto del mesenterio como el intestino distal. Entonces, lo que va a ocasionar que este paciente pueda ser tributario, no de una anastomosis primaria, sino de una ileostomía o una ionostomía. En los casos que hemos tenido estos pacientes, lo que hemos hecho es anastomosis primaria y nos ha ido relativamente bien. Eso le da mejor pronóstico al bebé. Si se deciden por una ostomía, el manejo es mucho más tórpido. Ay, perdón. Está fallando mi mouse. Y en el tipo 4, las atresias múltiples también le dicen en salchicha, porque hay atresias tipo 1, tipo 2, acá hay un cordón fibroso, ¿eh? En este caso, lo que hay que hacer es preservar la longitud del intestino, porque la afectación intestinal es importante. Esto sí es una causa de síndrome de intestino corto, junto con el 3B. No son las causas más frecuentes de intestino corto, la causa más frecuente es la enterocolitis que vamos a ver mañana. Pero es una causa importante. Las manifestaciones clínicas, como les adelanté en la primera diapositiva, son signos de obstrucción intestinal, ya hemos hablado, la mayoría debuta con vómito, el diagnóstico prenatal no es posible en la mayoría de los casos, salvo de repente con un ojo muy entrenado que te mida la longitud es muy difícil. Como decíamos, vómito bilioso, distensión, y cuando las deposiciones aparecen, lo más común es que sea tapones grises de moco. Recuerden que la afectación vascular puede dejar permeable la parte distal y ahí se producen procesos de descamación normal con mezcla de moco, con producción, y ese contenido se puede evacuar. Lo que lo va a diferenciar de una deposición normal es que la deposición normal se tiñe de bilis y es verde o amarillo claro. En este caso no, siempre va a ser así, tapón gris de moco. El diagnóstico se complementa entonces tanto en la clínica como en la radiografía, como hemos dicho acá. Son 3 hallazgos característicos. En este caso vamos a ver niveles subaéreos, que significa que acá hay agua y acá hay aire. Dilatación de asas, estas asas no están de tamaño normal, están del tamaño más grande. Igual que en esta diapositiva, acá hay una asa muy grande, acá hay otra, y están los niveles, ¿no? Aire y agua. Estos hallazgos no son solamente en las atresias o en las obstrucciones de los recién nacidos, también pueden verlo en adultos, en niños grandes. Entonces, dilatación de asas, niveles hidroaéreos, y aquí abajo en la ampolla rectal, que es entre estos huesos ilíacos,
y no se ve ningún tipo de aire. Esos tres hallazgos son propios de la obstrucción intestinal. Entonces, la principal, si tú tienes un recién nacido con vómito bilioso, distensión abdominal y ausencia de aire, perdón, y ausencia de evacuaciones, y le tomas una radiografía y se muestra una de estas dos, es una atresia. Cuando tú cuentas más, cuando ustedes cuentan, perdón, más de 5 burbujas, pueden decir que esa atresia es una atresia ileal. Y si es menos de 5, pueden afirmar que es una atresia yeyunal. Eso se tiene que corroborar todavía en el intraoperatorio. Acá vemos un estudio de enema con contraste. Nosotros no hacemos este estudio, no aporta mucho dato. Es suficiente con la radiografía simple. Y este es un hallazgo intraoperatorio de un paciente. Ven el asa, este es el asa proximal. Todo este segmento que está dilatado probablemente va a ser resecado, o sea, la resección va a ser hasta acá. Y aquí sí podemos resecar poco y hacemos una anastomosis. El problema principal, como verán, es el tamaño de las bocas. Una boca es más grande que otra. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de igualar esas bocas haciendo incisiones transversas como en Benson o haciendo un pico de flauta como en Nixon para que la anastomosis se pueda hacer término-terminal. Algunos autores llaman a esta anastomosis término oblicua. También es correcto, pero en esencia son término-terminal. El pronóstico, como les decía en las primeras diapositivas, va a depender de la longitud del intestino. Por eso es importante saber que el intestino de un recién nacido mide 250 a término y un prematuro tiene entre 160 y 240. Con el desarrollo de la nutrición parenteral, bueno, esto ha cambiado un poco el concepto de que los pacientes con más de 100 centímetros tienen buen pronóstico y se clasificaba al síndrome de intestino corto como el que tenía menos de 75 centímetros con malabsorción. Ahora la longitud intestinal no es tan determinante, lo que sí determina el diagnóstico del síndrome de intestino corto es la presencia de malabsorción. Quiere decir que si tú tienes un paciente con 80 centímetros o 90 centímetros, no necesariamente no va a ser una malabsorción. También estos factores pronósticos son importantes. La ubicación es mejor una atresia ileal que una yeyunal. La madurez del intestino también. El prematuro tiene mejor pronóstico que la término en el aspecto de longitud intestinal. Debemos tener en cuenta que la longitud del intestino delgado es difícil de determinar después del nacimiento, aún en el intraoperatorio, porque el intestino tiene cierto grado de tono y entonces siempre hay que tratar de medir con lo mejor posible. Eso va a determinar muchas veces el pronóstico. También en lo posible preservar la válvula ileocecal para que nos vaya mejor. Ahora vamos a hablar del hilo meconial. El hilo meconial, si ustedes revisan literatura extranjera o de Estados Unidos, que es lo que más leemos nosotros, van a encontrar en algunos casos que la mencionan como la principal causa de obstrucción intestinal o las más comunes de obstrucción intestinal. Está asociada generalmente a la fibrosis quística, que antes se llamaba fibrosis quística del páncreas. Ustedes deben haber revisado el tema de fibrosis quística cuando llevaron medicina interna. Recordarán que es un trastorno autosómico recesivo ligado al cromosoma 7, con una delección, y es más frecuente en la raza blanca. En Estados Unidos, 1 de cada 2.500 nacidos vivos nace con fibrosis quística. En el Perú esto no se cumple porque en el Perú hay un mestizaje que nos protege de esta patología. Incluso en la misma raza blanca, los hispanos, que son los que más predominan en nuestro país, descendientes de españoles, tienen menos frecuencia, uno en 13.500. De estos pacientes que nacen con fibrosis quística, un porcentaje del aproximadamente 20% va a desarrollar el cuadro de hilo meconial. No quiere decir que solamente la fibrosis quística desarrolla hilo meconial. También hay cuadros de hilo meconial sin fibrosis quística, pero son menos los casos, ¿no? Es una enfermedad que se puede diagnosticar en la etapa prenatal con ecografía. Las características ecográficas son una masa hiperecoica intraabdominal.
es como la imagen del caso clínico que hemos presentado, y lo que se agregan a veces cuando es un hilo meconial complicado es la presencia de calcificaciones o microcalcificaciones. Sin embargo, como es un caso infrecuente, en el caso clínico han visto de que el diagnóstico no fue tan preciso en el prenatal y se confirmó después recién en el postnatal. También se informa de que no en todos los casos se puede diagnosticar, está entre, entre 30 y 70% cuando se habla de masas intraabdominales, ¿no? Hay otras masas también que se asemejan. Hay dos formas de presentación del hilo meconial: el hilo meconial simple, que es cuando no hay ninguna perforación y el intestino está intacto y solamente hay un cuadro obstructivo o suboclusivo que se puede tratar, digamos, con tiempo. Como en el atresia, tiene vómito bilioso, distensión y ausencia de evacuaciones. Y que lo que lo diferencia es que cuando palpamos en el abdomen podemos palpar esta parte de acá, que se forma como una masa de plastilina. En el recién nacido se palpa una masa de plastilina en el abdomen con signos de obstrucción. Ese paciente lo más probable es que tenga o un hilo meconial o un Hirschsprung, que se parece también a esto. Mañana vamos a hablar de Hirschsprung, pero adelantando un poco, el Hirschsprung también tiene ese cuadro de la masa de plastilina, pero es mucho más específico de hilo meconial. Y cuando le hacemos, bueno, toda evaluación del abdomen no está completa si no se hace un tacto rectal en el adulto. En el niño, en el bebé, perdón, no le podemos hacer un tacto rectal, pero sí le podemos estimular el recto con un termómetro o con una sonda. Y si vemos que no sale nada, ningún contenido, no sale como tapón gris de moco, como en la atresia, aquí no va a salir nada, cero. Entonces podríamos también asociarlo a hilo meconial. El hilo meconial también tiene una forma complicada, que es cuando ya hubo alguna perforación. Esta perforación puede ser intrauterina o extrauterina en las primeras horas. Lo más frecuente es que sea intrauterina. Y el paciente nace con cambio de color en el abdomen, mucho dolor, signos peritoneales, vómito bilioso, ven esta sonda manchada de verde, ausencia de evacuaciones. Y cuando se operan estos pacientes, lo más frecuente es encontrar una peritonitis meconial, como en este caso. En este caso está señalando la flecha un vólvulo. Ese vólvulo después va a traducir un grado de atresia de ese intestino. Como esta perforación ocurrió intrauterina, esta peritonitis va a ser más que bacteriana, como en los niños grandes o en el adulto, va a ser química y puede formar un pseudoquiste meconial, caso clínico que hemos presentado. La mayoría, en cambio, perdón, pero no, la mayoría no son hilos meconiales complicados, la mayoría son hilos simples, o sea, no complicados. Y el tratamiento es no quirúrgico inicialmente. Se pueden hacer enemas y esos enemas diluyen el meconio para que pueda pasar hasta el recto. Entonces, este enema con contraste, tónico, hidrosoluble, bajo control fluoroscópico, es el estándar. Es el estándar cuando no hay perforación. También excluirá otras causas. Y aquí específicamente tenemos que hablar de la enfermedad de Hirschsprung. En la enfermedad de Hirschsprung también se va a tener que diagnosticar con un enema, pero en la enfermedad de Hirschsprung lo que vamos a encontrar es un megacolon. En cambio, en un hilo meconial simple, solo vamos a encontrar un microcolon, que es lo que la diferencia. Acá en esa diapositiva, me olvidé de corregir, dice tratamiento quirúrgico ya, pero es no quirúrgico. En este caso están poniendo el enema, y el enema es una solución que se llama gastrografin, no acetilcisteína tampoco, es gastrografin, que avanza y lo que quiere ir a diluir el meconio que está ahí impactado en el terminal. Si tiene éxito, si no tiene éxito en el primer intento, se puede hacer hasta 3 intentos. A partir del cuarto ya significa que ese paciente ya no va a responder a tratamiento no quirúrgico y tiene que ir a tratamiento quirúrgico. En este caso, este dibujo está graficando lo que sería una enterotomía con una sonda, y lo van a irrigar, se va a irrigar este paciente con N-acetilcisteína al 2 al 4%. La N-acetilcisteína lo que hace es
diluir también el meconio, jalar este líquido al intraluminal a través de un mecanismo osmótico y diluir ese meconio. Sin embargo, lo que hacemos acá nosotros en el hospital no es ese tratamiento. Lo que solemos hacer es ileostomía. La ileostomía es, la ileostomía tipo puede ser tipo Mikulicz, tipo Bishop-Cook o tipo Santulli. Esto va a depender del asa que se aboque hacia la pared. Por ejemplo, miren, vamos a hacer esto porque esta vez es muy confuso. Ese es el intestino y justo ahí está la dilatación, y ahí está el meconio. Vamos a salirnos un poco de la escala. Este es el ciego y el apéndice, ¿no? Supongamos que esto está obstruido. Lo que vamos a hacer es resecar una parte, podemos resecar la parte dilatada, podemos sacar una de la parte que esté muy pegada el meconio. El meconio se pone tan duro como el cemento. Entonces acá, una vez que resequemos, vamos a tener dos bocas. Una boca que va al ciego y otra boca que viene de la boca. Entonces, si tú abocas las dos a la pared, es un mito. En este caso, el Bishop Hook lo que aboca es la parte distal, o sea, esta de acá, la distal va a ir a la pared y la proximal se va a unir a un costado. Se llama Bishop Hook. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando el bebé tome su leche, la leche va a venir, o el contenido va a venir y va a buscar su salida hacia el lado de menor presión. En algún momento esta zona lo vamos a irrigar y se va a quedar libre y el contenido va a salir hacia acá. Podemos incluso forzar un poco obstruyendo esta parte. Si tú abocas la parte en el Santulli, que es la otra, este es el proximal. El proximal se va hacia la pared y el distal se hace una término lateral. El Santulli. Viene el contenido y no encuentra ninguna resistencia como en el Bishop, se va todo. Causa mayor grado de deshidratación. Y esa deshidratación puede causar problemas en el recién nacido. Un momentito, voy a atender una llamada. Doctor, su micrófono está apagado. Compuesta a construir acá al costado, qué barbaridad. Bueno, ya. Entonces, en el Santulli, el riesgo es de deshidratación, como les decía, ¿no? Y la otra forma es colocar una sonda. Esta forma no es tan segura porque esta sonda se puede salir y la irrigación no puede ser completa. El tratamiento quirúrgico es ileostomía. Ahora vamos a hablar de la macrotrofia intestinal, que es otra causa menos frecuente de obstrucción intestinal, pero sí es catastrófica, como vamos a ver ahora. Cualquier alteración en la rotación normal va
va a cambiar esta configuración que tenemos siempre del duodeno, primera, segunda porción, tercera, fijación en el trace, y luego se esparce todo el intestino con la arteria mesentérica superior, con una base amplia, que eso permite que no se volvule. También el colon ascendente se fija hacia la pared posterior, haciendo de que haga un mesocolon aquí, y esta es la forma normal. La herniación, perdón, todo el proceso incluye la herniación, el retorno y la fijación. Doctor, su audio está apagado. A ver, terminaremos con la malrotación, ¿ya? Ha nacido una gastrosquisis y me están llamando urgente, pero terminaremos con la malrotación y de ahí continuaremos con los otros temas. Bueno, ya. En el proceso de rotación intestinal normal, se producen en tres fases, ¿no? La herniación en la cuarta semana, rota 90 grados, luego el retorno, que empieza la 10ª semana, 90 grados en tensión antihorario y 90 intraabdominal, y finalmente rota 270 grados. Y en la etapa de fijación que hablaba de la fijación del mesocolon, no rota nada. La no rotación es cuando el intestino no rota menos de 90 grados, ¿ya? Menos de 90 grados. Entonces, la configuración que hemos visto del duodeno que tiene que hacer su primera y segunda porción se pierde y esto queda verticalizado. Entonces, la fijación de la mesentérica superior es prácticamente como un abanico, lo que predispone al vólvulo. En la no rotación, lo que más vamos a encontrar es la presencia de vólvulos. En la rotación incompleta, aquí también se pierde la rotación intestinal, pero esta se detiene alrededor de 180 grados. Digamos que rota un poquito más. La configuración del duodeno también está verticalizada, pero aquí lo que va a ocurrir es que la fijación del colon ascendente se va a hacer de forma anormal y van a aparecer estas bandas conocidas como bandas de Ladd. Se van a producir, este paciente también puede tener un vólvulo, pero a veces también se agrega un cuadro clínico de obstrucción duodenal. Entonces puede haber también un signo de la doble burbuja y estenosis duodenales extrínsecas, ¿no? Porque lo comprime. También hay otros signos como formas de malrotación como la rotación inversa, las hernias paraduodenales que son menos frecuentes. No se sabe exactamente cuántos pacientes son malrotados en el mundo, es un cálculo de 1 de cada 6.000 nacidos vivos, pero en otras formas de evaluar esto se encontró una incidencia mucho mayor. Un paciente puede vivir, o una persona podría vivir con su malrotación toda su vida y no tener ningún estudio que lo demuestre. Sin embargo, en el cuadro clínico hay 4 formas de presentación, la más peligrosa y la más grave y mortal, digamos,
es la malrotación con vólvulo de intestino medio agudo. Ocurre lo mismo que hemos dicho en la primera diapositiva cuando hablamos de obstrucciones, una dilatación de asas, un vómito bilioso, una distensión abdominal, una ausencia de vacaciones súbita, puede ser en un recién nacido, puede ser en un lactante también. El 15% se da en el primer año, o sea que todavía después del periodo neonatal también podemos ver vólvulos, malrotación. Es una forma grave, porque este paciente se obstruye, pero se deteriora muy rápido. Si no estamos rápido, ese intestino se va a necrosar y va a fallecer. El vólvulo con intestino medio crónico se refiere a esos pacientes que no se llegan a volvular 270 grados, se volvulan nada más que 180 y se devolvulan de forma espontánea, sin tratamiento. Y van a la emergencia, les ponen su sonda, les ponen su placa, deciden la cirugía, en algún momento se desobstruyen. Bueno, ya no se esperan, se van de alta. Ese paciente se debería estudiar, ¿no?, con un tránsito intestinal para determinar si es un malrotado o no. La otra forma es la malrotación con obstrucción duodenal aguda. Cuando hablamos de las bandas de LAD, vimos que esas bandas pueden comprimir el duodeno. Entonces, ahí el bebito está ahí con su banda duodenal, y si toma un poquito de leche, la leche va a pasar porque no lo comprime mucho. Pero si comprime bastante esto, lo va a regresar, va a vomitar, va a comportarse como una obstrucción por estenosis duodenal. Dependerá del grado de la estenosis para determinar si es agudo o crónico. Porque si el paciente tolera ciertas cantidades de leche y luego las vomita, puede ser estudiado por enfermedad de reflujo, intolerancia a la lactosa, cualquier alergia a la proteína de la leche. Y cualquiera de esas de ahí puede tomar tiempo en el estudio para que sea negativo, y mientras tanto es una obstrucción duodenal crónica. Porque aquí la palabra crónica solo implica un diagnóstico más tardío. Como hemos dicho, es una obstrucción intestinal, o sea que es inespecífico. La radiografía no te va a decir que es una malrotación con vólvulo, solamente te va a decir que está obstruido nada más. Estamos viendo aquí, igual que en la atresia, niveles hidroaéreos, dilatación de asas, ausencia de aire en la ampolla. Esto tranquilamente podría ser una atresia intestinal. ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, si tú todavía sospechas de un vólvulo, el gol estándar es el estudio con contraste. Pero en la práctica muy rara vez llegamos a pedir un contraste en un cuadro de emergencia. Pero si lo pidiéramos, veríamos el signo de sacacorchos por la configuración o el tipo de ave, que son clásicos de la malrotación con vólvulo. En el preoperatorio, si tú sospechas un vólvulo, tienes que operarlo muy rápido y no debes retrasar la cirugía porque tiene algún problema hidroelectrolítico. Debes corregirlo 1 hora, 2 horas y luego entrar a la sala. Porque si te demoras mucho, el procedimiento es el procedimiento del LAB. Y ahí están los pasos. Lo que tenemos que hacer es devolvularlo al intestino que está volvulado, cortar las bandas del LAB y hacer una apendicectomía profiláctica o mejor dicho, incidental. Hacemos también la ampliación del mesenterio. Recuerden que la principal razón por la que esto se volvula es porque la arteria mesentérica tiene una base estrecha y hay que ampliarla. Algunos dicen que solamente el hecho de hacer la laparotomía generará adherencias que van a impedir después un vólvulo. Si entramos muy tarde, ya vamos a encontrar esto, un infarto completo del intestino, y acá no vamos a poder hacer nada. Entonces, en un paciente que tiene signos de obstrucción intestinal, que debutó hace 6 horas y actualmente ya está con plaquetopenia, falla en la presión arterial, muy taquicárdico, sudoroso, letárgico, esa evolución no es normal. La mayoría de pacientes con obstrucción toleran que le pongas su sonda, que lo observes, que le tomes una radiografía, si quieres una radiografía de control a las 12 horas para ver el ácido centinela, y se mantienen estables. Si su hemograma no cae la hemoglobina, no caen las plaquetas, nada. Este paciente, en cambio, el volvulado, sí, se deteriora muy rápido. Incluso en los recién nacidos se puede confundir con un cuadro de enterocolitis.
El abordaje laparoscópico también está descrito, aunque tiene una alta tasa de conversión, ya que el procedimiento del ADN sí requiere mucha manipulación. La mayoría de veces se convierte y se hace una cirugía abierta. Postoperatorio, bueno, la recuperación es cuando hemos tenido pacientes volvulados con pocas horas, hemos devolvulado, el otro día están muy bien. El alta suele ser en segundo o tercer día, porque ya están comiendo su leche, todo. Pero cuando tuvieron una afección crónica, el hilo es más prolongado, puede quedarse hasta una semana. Ahora, los que se entran muy tarde a operarse y tienen resecciones amplias o el intestino está ya que no se puede recuperar, solo podemos ofrecerle nutrición parenteral y el trasplante del intestino en nuestro país, bueno, no se realiza, así que no podemos ofrecerles esa oportunidad. Chicos, me están llamando de una emergencia y vamos a dejar ahí esta clase, la recuperamos de repente más tarde o mañana, de acuerdo a cómo me dé un tiempo. Ya chicos, les pido disculpas. A ver, ya mi celular va. Muy bien chicos, me despido. Hasta mañana, 9 de la mañana, patología colorectal. Hasta mañana, doctor. Gracias. Ya, doctor, gracias. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias, doctor.